Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la Ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presenta En Busca de la Felicidad. La paz del Señor esté con todos ustedes. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, reine en sus familias y a través de ustedes reine en los ambientes. Hay personas y cristianos que han dejado un recuerdo en la historia inolvidable. Y yo creo que este es el caso de San Vicente de Paúl. Vivió 79 años. Nació en el año 1581 y murió en 1660. Y Bossuet decía que al formar el corazón del hombre, Dios infundió en él la bondad. Y esa bondad nosotros la podemos ver hoy día, por donde quiera que están sus obras. Donde quiera que se encuentren las hijas de la caridad, nosotros vamos a palpar el amor de San Vicente de Paúl. Esa es su obra, los padres de la misión y las hijas de la caridad. Vamos a encontrarlas en todas partes del mundo, cuidando ancianos, cuidando niños huérfanos, trabajando en distintas instituciones, aquí en Miami, especialmente trabajando en la Ermita de la Caridad y en muchas otras obras de caridad. En pocos ha tenido esta verdad de la bondad tan brillante manifestación como en Vicente de Paúl, cuyo nombre personifica la abnegación y la misma caridad. San Vicente de Paúl es un hombre extraordinario, es un gran santo, es el honor de la humanidad. Y yo diría más todavía, gloria de la Iglesia Católica, porque siempre lo ha considerado así todo el que lo ha descubierto. Nació, como les dije a ustedes, el 12 de abril de 1581 en un pueblecito de Francia, Puy, muy pequeño. Y durante su infancia, al igual que hicieran otros de su tiempo, pues guardó los rebaños de su padre. Era campesino. Puede muy bien decirse que San Vicente de Paúl había recibido del cielo un alma buena y que la misericordia crecía en él, como se dice del rey David. Niño aún, cada vez que volvía del molino a la casa paterna, llevaba la harina y daba puñados de ella a los pobres que le iban pidiendo por el camino. Así que no podía ver el dolor, el hambre, ni nada, que él no quisiera, pues, ayudar a aquella persona. En cierta ocasión tenía el niño como 12 años. Se encontró él con un pobre en el camino, que estaba muy necesitado. Y movido así a compasión, entró en su casa y luego, dicen que al volver, le dio pues las moneditas que tenía, el dinerito que tenía, se las puso en las manos. Era todo lo que él tenía y todo se lo dio. Todos sus ahorros, todas sus cosas, las entregó a aquella persona. Así hay almas muy especiales. Por supuesto, venía de padres cristianos
Y el padre y la madre son los mejores catequistas, los mejores sacerdotes, los mejores que pueden cuando viven su cristianismo. Inclinado desde pequeño a ser sacerdote, se fue al seminario. Y entonces terminó sus estudios y el 13 de septiembre del año 1600 fue ordenado sacerdote. Tenía 19 años en aquel momento. Entonces, en 1605 hizo un viaje por mar. Y en aquel viaje iba a desembocar en Marsella. Pero en aquel instante los moros, los mahometanos, tomaban los cristianos y los hacían esclavos. Y Vicente cayó esclavo de los moros. Había una feria y en plena feria lo tomaron y lo hicieron esclavo. Vicente fue el primero que fue vendido. Y fue vendido a un pescador moro. Después fue vendido a un médico. Y por fin a un renegado que lo empleó en trabajos de campo, que lo hizo vivir una esclavitud terrible. Sin embargo, una de las mujeres de este renegado, porque sabemos que los moros tienen muchas mujeres, era una turca. Y entonces ella fue el instrumento que la providencia tomó para sacar a este hombre de la cárcel. Vicente, a instancias de ella, le fue explicando la religión y se la fue viviendo. Y el marido, recordando a su vez lo que un día fue la base de su infancia, descubrió o se convirtió a Jesucristo y a su iglesia. Y entonces se fue con Vicente. Los convirtió y se fueron, y así en un barco desembarcaron en Aigues de Mortes. Y el renegado hizo su abjuración en manos del Papa en Aviñón. Y Vicente sintió una alegría tremenda. Había sido un esclavo de aquel hombre, pero al fin lo había liberado y el dueño del esclavo se había hecho un esclavo de Jesucristo. A fines del año 1608, la providencia llevó a Vicente a París. Y entonces era París algo muy especial. Allí estaban indudablemente la reina Margarita de Francia. Y Margarita lo tomó como su capellán. Y empezó a visitar los hospitales, las cárceles. Empezó a visitar a aquellos hombres que vio en tanta necesidad. Y empezó a descubrir a Cristo en los pobres. Y en todas partes Vicente brillaba. Brillaba como el cristiano que vive en unión con Cristo. Eso en el fondo es un santo. Eso en el fondo es un santo. En Châtillon, de donde aceptó ser cura en 1617, en atención a los ruegos de su director espiritual, no empleó sino 5 meses para realizar maravillas. Y así preparó poco a poco, yo diría como un reglamento o directorio análogo para que los hombres pudieran también reunirse bajo su dirección. Hoy día eso se llaman las conferencias de San Vicente de Paúl. En los años 60, cuando el exilio cubano llegaba a esta arquidiócesis de Miami, yo recuerdo diariamente tener que llamar a las conferencias de San Vicente de Paúl de las distintas parroquias para que le dieran una mano
aquella gente que llegaba sin nada. Se conserva escrito todavía de su puño y de su letra un reglamento referente a la organización cristiana de una fábrica y para el mejor modo de socorrer las necesidades de los pobres y de darles medios de vida. Podemos ver con su puño y letra los deberes del maestro obrero y del aprendiz, y hay hasta un método para el empleo cristiano del día. Es como se ve un primer paso hacia la mutualidad entre patronos y obreros en el amplio sentido cristiano. Su caridad era universal y también, por mandato de su confesor, el padre que lo confesaba, aceptó ir a servir una familia muy buena, muy cristiana, los Gondi, que entonces daba servidores al Estado y pues daba sacerdotes a la iglesia de París. Y Vicente fue y entró indudablemente dentro de la familia como sacerdote. Y así que la condesa de los Gondi no podía prescindir de este santo. Le contaba su conciencia y hacía que la dirigiera en todo. El conde era administrador general de las galeras de Francia, donde estaban los prisioneros. Y Vicente aprovechó de esta amistad para poder visitar a los presos y para evangelizarlos y para procurar el mejoramiento material de aquellos hombres que estaban condenados en las prisiones y en las galeras. El rey Luis XIII le dio el título de capellán general de las galeras de Francia, título que grandemente apetecía el santo, no solamente por ganar porque nada ganaba, sino por gastar su vida en servicio de los pobres prisioneros que nada tenían. Poco a poco fue descubriendo las misiones del campo. Recorriendo los campos se dio cuenta que los campesinos nada conocían. Y entonces la frase del Evangelio, los pobres son evangelizados, le movía el corazón. Fueron tal vez las palabras del Evangelio que más profundamente se grabaron en el corazón de este hombre. Para evangelizar a los pobres fundó una comunidad de misioneros. Fue a principios de 1617. Se encontraba con el conde de Gondi y se encontraba en el castillo de Folleville, en la diócesis de Amiens, cuando se le llamó a una aldea allí que estaba cerquita, un campito cerca, para confesar a un pobre campesino que se hallaba en peligro de muerte. Y tenía este hombre fama de bien, hombre bueno, pero una falsa vergüenza le hacía ocultar de mucho tiempo atrás, pues muchas faltas, y tenía como una falta, un desconocimiento de la religión. Y Vicente, pues, hablando con cariño con el moribundo, lo ayudó a hacer una buena confesión y lo vio gozar de la paz momentos antes de morir. Entonces, aquello le llenó de un gozo tremendo y lo emocionó y lo hizo ir a los campos y lo hizo pensar que era necesario fundar una congregación de sacerdotes dedicados a las misiones entre los pobres. Me parece que las murallas de la ciudad van a derrumbarse sobre mí para aniquilarme. Cuando entraba en París, era lo que él decía, pensando que los pobres se quedaban por evangelizar. Así que empezó las obras de caridad. Las obras de caridad se multiplicaron más y más por todas partes con Vicente, y la reputación de este hombre se iba extendiendo cada vez más. El mismo rey Luis XIII de Francia, ya en su lecho de muerte, en 1643,
hizo llamar a Vicente para que le preparara a morir y a comparecer ante el sumo juez. Cerca de la iglesia de San Lázaro, allí en París, donde todavía están los hijos de San Vicente, es decir, los padres de la misión, había una gran casa en la que residía una comunidad que se iba extinguiendo. Y el prior, que descubrió en Vicente el hombre que respondía a los pobres, se la concedió. Por eso la congregación de San Vicente se llama también los lazaristas. Los lazaristas. En San Lázaro organizó San Vicente, pues, la obra de los niños expósitos, los recién nacidos que las pobres madres que no tenían cómo criarlos, los iban abandonando en las calles. San Vicente va entrando por todas partes. Desde 1639, durante el último período de la Guerra de los 30 años, Vicente había realizado prodigios para acudir pues en socorro de Lorena y de otras partes que estaban bajo la guerra. Europa pasaba la guerra y los emigrantes venían, pobrecitos, destruidos sin nada hacia París. Y Vicente iba preparándoles pues una respuesta a todos ellos. No quedaban cosechas ni semillas, los campos se perdían por todas partes. Se vieron los horrores del hambre y hubo casos terribles. Se agotaba por todas partes la comida y los mendigos se multiplicaban. Y un hombre de corazón misericordioso como este empezó a pensar en crear una serie de obras para poder recoger a los pobres. De ahí la gran necesidad que tuvo de fundar las Hijas de la Caridad. La obra Cumbre de San Vicente de Paúl, digan lo que digan, fue la fundación de las Hijas de la Caridad. Todos la hemos conocido a través de los orfanatos, de los hospitales, de la evangelización en las parroquias, de los colegios, de su trabajo en la ermita o en cualquier otra parte. Así que de acuerdo con una señora, en ese momento una viuda, la señora Luisa de Marillac, que la iglesia también iba a canonizar en 1934, San Vicente planeó y estableció esta obra, y la estableció con un cariño tremendo. Hasta entonces las mujeres consagradas, las monjas, vivían en los claustros, vivían en lugares totalmente apartados para la oración. Pero Vicente de Paúl va a lanzar una obra distinta. Va a lanzar unas monjas que van a vivir en el mundo, contando con su abnegación para asegurar la salvación en el lugar en que vivían. Las Hijas de la Caridad, escribía, tendrán por monasterio las casas de los pobres y vivirán en la calle y en los hospitales, y su clausura será la obediencia y su velo la santa modestia, siempre prontas a entregarse a su heroico apostolado. Las Hijas de San Vicente se desvivían junto a las cunas de los niños expósitos y sobre el lecho de los moribundos. Fueron enviadas por su mismo bienaventurado Padre al campo de batalla, en el sitio de Calais, y aún se las vio entre los apestados. Su grandeza de alma provocó un grito como de admiración que no ha cesado de resonar en la conciencia católica en toda la iglesia. Estas humildes religiosas proclamaban así
su fidelidad al servicio de los pobres, a quienes Vicente les había enseñado a mirar como a señores y como a amos, y a quienes Vicente amaba con todo el corazón. Una de ellas moría asistida por San Vicente de Paúl. ¿No tienes nada que te inquiete?, le preguntó San Vicente. Le dijo ella: solo una cosa, Padre mío. He experimentado demasiado placer en el cuidado de los pobres. Me sentía tan feliz en su servicio. Muere en paz, hija mía, le dijo San Vicente. Muere en paz. Las hijas de San Vicente de Paúl están hoy extendidas por todo el mundo, en todas las naciones católicas y entre los pueblos infieles. La vida de San Vicente es hermosísima, es apasionante. Hay una película que se llama Monsieur Vincent, el señor Vicente, y valdría la pena que todos nosotros la viéramos. San Vicente ardía de amor. Amemos a Dios, señores y hermanos míos, decía a los miembros de su comunidad, y amémosle con el sudor de nuestra frente. De hecho, el hombre de Dios, hasta su muerte, y murió a los 84 años, se levantó cada mañana a las 4. A menudo inauguraba la jornada con disciplina, con sacrificio. Y las horas primeras del día eran para la oración, para la meditación, para el contacto con Dios. Las hacía de rodilla en la capilla. Celebraba después la Santa Misa y lo hacía con una gran devoción. Y durante el santo sacrificio, durante la misa, le sucedía a veces hasta éxtasis, es decir, lo que los santos sienten. Dios le llamó el día 27 de septiembre de 1660. Benedicto XIII le beatificó el 13 de agosto de 1729. Clemente XII le canonizó el 16 de junio de 1737. Y la reliquia de San Vicente, que las he visitado y los he visto, están en la misma iglesia en que trabajó, allá en París. León XIII le proclamó patrono de las instituciones de caridad. Y todos, pues, le amamos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Ay de mí, si no predicase el glorioso evangelio. Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presentó En Busca de la Felicidad.